Señal directa. 1 de la tarde ya con 30 minutos en la línea telefónica, nuestro compañero Enrique Tusain para pues analizar qué es lo que está ocurriendo en España. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Enrique? Josefina, ¿cómo estás? Mucho gusto escucharte. Oye, Enrique, ¿cuál sería tu primera reflexión en torno a lo ocurrido el día de hoy? Sí. En donde, bueno, pues se declara la independencia de Cataluña, pero luego pues se le está pidiendo al presidente de España que aplique el artículo 155. Sí, de la Constitución. Sí, a ver, Josefina, yo creo que valdría la pena, antes de platicar en específico de lo que sucedió, hoy explicarle a la audiencia por qué la relación entre, para no situarlo en cuestión de territorios, sino de gobiernos, por qué la relación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña se ha deteriorado de forma tan clara en los últimos, podemos decir, 4 o 5 años. Y creo que es importante señalar, Josefina, que hace una década, 2005, 2006, cuando tú revisabas los estudios que se hacían, las encuestas, en donde les preguntaban a los catalanes, ¿a ti te gustaría la independencia de Cataluña con respecto a España? Hablando de 2005, 2006. Más o menos solamente el 15% de los ciudadanos de Cataluña, es decir, solamente 1 de cada 6, 1 de cada 7, apostaba por la independencia con España. En realidad, la mayoría de los catalanes en esas encuestas lo que reflejaban es que querían más autonomía, más autogobierno, es decir, más facultades derivadas del gobierno central al gobierno autonómico catalán, pero no había un sentimiento mayoritario a favor de la independencia. Lo que ha pasado en los últimos años es una serie de conflictos, agravios, diferendos, que han hecho que, dependiendo la encuesta que revises, pero alrededor de un 45, 46 o 48% de los catalanes en este momento están convencidos de que la mejor apuesta en términos políticos para Cataluña es buscar la independencia de España. Y creo que hay muchas razones que explican eso, desde demográficas hasta poblacionales, pero desde mi punto de vista hay una razón en específico que muchas veces no se discute en México porque digamos que tiene más que ver con asuntos de carácter interno en España, pero en el periodo entre 2006 y 2010, los catalanes aprobaron una cosa que se llama Estatuto de Autonomía, que es como una pequeña constitución local. Ese Estatuto de Autonomía fue ratificado en las urnas por los catalanes, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, incluso fue aprobado por el Congreso de los Diputados en España, es decir, pasó por prácticamente todos los filtros, y al final ese estatuto, que era una propuesta de reforma a la relación entre España y Cataluña, terminó siendo ilegalizado por el Tribunal Constitucional de ese país. Es decir, lo que sería en México un símil a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si tú ves desde esa declaración de inconstitucionalidad a la fecha, que fue en 2010, de 2010 a 2017, es cuando empiezas a ver el ascenso de quienes están a favor de la independencia de Cataluña con respecto a España. Muchos catalanes, a mí me ha tocado vivir una parte de mi vida en Barcelona, he hecho investigaciones sobre este tema y me toca platicar con muchos catalanes sobre este asunto, y lo que te dicen es, nosotros buscamos encontrar una mejor vía de entendimiento con España y sin embargo fue imposible, se legalizó el estatuto y en este momento el Estatuto de Autonomía de Cataluña no lo votó ninguno de los ciudadanos porque al final fue impuesto después de la decisión del Tribunal Constitucional. De ahí vinieron unas votaciones y fue la primera vez en la historia que llegaba al Palacio de Gobierno en Cataluña, llegaba un gobierno claramente independentista. Es decir, de 135 diputados en el Parlamento, 72 dijeron en su programa de propuestas, nosotros lo que queremos hacer es proclamar la independencia de Cataluña. Sin embargo, hay un problema jurídico constitucional. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución de España, la soberanía popular, la soberanía sobre ese tipo de decisiones recae sobre el conjunto del pueblo español. Es decir, no puede haber un referéndum o una consulta o como le queramos llamar, un proceso de participación en un territorio en específico, porque en realidad el referéndum tendría que ser generalizado y tendrían que participar todos los españoles. Por lo tanto, Mariano Rajoy, el actual jefe de gobierno de España, dijo, no vamos a ceder ante el referéndum,
y por lo tanto no estamos en condiciones de ceder una competencia de esas características. Es decir, estamos hablando de una promesa que hicieron varios partidos catalanes, pero que sin embargo choca frontalmente con la Constitución. En otros países, en otros lugares del mundo con este tipo de problemas, sucedió en Canadá con Quebec, con 2 referéndums, uno en el 81 y otro en el 95, sucedió en 2014, en noviembre de 2014, con un referéndum en Escocia también para decidir los escoceses si querían seguir siendo parte del Reino Unido o no. Casi en todas las democracias se ha logrado consensar un referéndum pactado entre quien está pidiendo la independencia o quien está pidiendo la consulta y el Estado central, que también participa en la redacción de la pregunta, participa en las garantías democráticas para que pueda ser un proceso aceptado por las dos partes. Y así se llegó como un auténtico choque de trenes. El gobierno de España dijo, no vamos a hacer la competencia y por lo tanto no estamos a favor de que ustedes tengan un referéndum. El 1 de octubre los catalanes el gobierno de Cataluña puso urnas en Barcelona y en las principales ciudades de Cataluña. Intentaron votar, más de 2 millones de catalanes de los 5,5 millones del censo electoral salieron a expresar su opinión. Sin embargo, creo que llegamos al momento que era inevitable. Como lo decía antes, una especie de choque de trenes en donde el gobierno catalán dice, nosotros tenemos un mandato el 1 de octubre del referéndum que hicimos, en donde la mayoría de los que participaron en ese referéndum dijeron, estamos a favor de la independencia y por lo tanto nosotros vamos a cumplir y vamos a hacer una declaración en donde decimos que a partir de ahora empezamos a constituir y empezamos a generar todas las estructuras de Estado para hacer la transición hacia la República Catalana. Y por lo tanto responde Mariano Rajoy, responde el jefe de gobierno de España diciendo que inhabilita el autogobierno en Cataluña, es decir, todos los poderes del gobierno catalán son asumidos en Madrid, son asumidos desde el gobierno central y a partir de ahora todas estas atribuciones se ejercerán desde Madrid, de aquí hasta la fecha de elecciones, que por lo que estoy viendo, porque en este momento está compareciendo Mariano Rajoy, por lo que estoy viendo anuncian elecciones del próximo 21 de diciembre. El problema es que las elecciones no sé si resuelvan algo a mediano o a largo plazo, porque los mismos partidos que promueven la independencia van a seguir en su programa político con la independencia, por lo tanto hay una buena posibilidad de que otra vez surja una mayoría en el Parlamento catalán a favor de la independencia. Entonces creo que a mediano o largo plazo, te estoy diciendo 2, 3, 4 años, creo que va a ser inevitable que en algún momento exista un referéndum donde a los catalanes les pregunten, ¿quieren seguir siendo parte de España o quieren empezar una república independiente? Me parece que se le puede dar muchas vueltas al asunto, se pueden hablar de leyes, de la Constitución, de todo lo que queramos. Sin embargo, me parece que existen muy pocos canales para poder procesar el descontento político y me parece que el más sano y el que va a llegar inevitablemente, como pasó en Canadá, en Noruega, ¿cómo se llama?, en Reino Unido, me parece que el inevitable será que en algunos años exista un referéndum con todas las garantías. Pero en este momento existe el gobierno catalán intervenido, una declaración de independencia que no tiene efectos porque si algo te dicen en la Escuela de Relaciones Internacionales desde tu primera sesión es, para que tú seas un Estado de la comunidad internacional, el resto de Estados te tiene que reconocer y hasta el momento no hay ningún Estado en el mundo que haya reconocido a la República Catalana. Entonces me parece que más bien vamos a un proceso electoral el 21 de diciembre y posteriormente seguirá el debate sobre cómo hacerle para que exista un referéndum pactado entre el Estado español y el gobierno de Cataluña. Fíjate que justo te iba a preguntar eso, Enrique. Dos Sí. puntos. El referéndum al que has hecho señalamiento, ¿solo tendrían desde tu conocimiento, solo deberían de participar los catalanes o todos los españoles en ese supuesto? A ver, fíjate, hay distintas alternativas sobre la mesa, Josefina. A mí la que me convence más es una que incluso publicaba en el diario La Vanguardia de Barcelona hace un par de días un politólogo que decía, creo que lo mejor que se puede hacer es una especie de referéndum dual, así lo llamaba. Decía, una propuesta de reforma a la relación entre Cataluña y España, es decir, una propuesta de reforma económica, porque uno de los, digamos, de los reclamos históricos del nacionalismo catalán ha sido el hecho de ser la comunidad autónoma, la región de España más rica. En torno al 25% del Producto Interno Bruto de toda España se produce desde Cataluña. Entonces siempre se ha buscado un nuevo arreglo fiscal que haga, digamos, que le cobre menos a Cataluña en términos,
de impuestos y en términos digamos, de recursos que se inyectan a otras zonas mucho menos ricas del Estado español. Es decir, una propuesta de reforma de la relación que incluya el tema fiscal, que incluya mayor protección a la lengua, que es algo que los catalanes piden mucho dentro de los acuerdos que se pueden llegar, más facultades como por ejemplo el gobierno central ha delegado en algunas comunidades el poder, por ejemplo, recabar impuestos. El País Vasco, por ejemplo, el País Vasco tiene todas las facultades para recaudar sus propios impuestos. Esa es otra atribución, digamos, que han pedido durante mucho tiempo buena parte de los partidos nacionalistas catalanes. Es decir, me parece que tiene que haber una propuesta del Estado español de decir, yo entiendo que hay mucha gente en Cataluña que no está contenta con el status quo y con lo que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, les hacemos una propuesta de determinadas características. Yo creo que si esa propuesta es rechazada por los ciudadanos catalanes, creo que la mejor opción sería ahora sí abordar un referéndum de independencia, es decir, un referéndum de 2 días. Uno de reforma de la Constitución española para que Cataluña tenga un mejor encaje en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. Y segundo, me parecería que sí, es inevitable que solo los catalanes decidan en un referéndum, porque, por ejemplo, en el caso del referéndum en Escocia, pues obviamente la gente de Londres no votó, ni la gente de Gales, ni la gente de Manchester, solamente votaron los escoceses. ¿Por qué? Porque los que se quieren independizar o los que quieren formar una república independiente son precisamente los escoceses. O en el caso de Quebec, que en 1995 estuvo muy cerquita de independizarse de Canadá en una votación que quedó 50.5 por el no a la independencia y 49.5 por el sí, solamente votaron los quebequenses, es decir, no votó el resto de los canadienses, y después de ahí se llegó a un acuerdo muy bueno que permitió que el francés estuviera en todas las comunidades del resto allá se llaman provincias del resto de Canadá. Es decir, me parece que lo que sigue en la relación Cataluña-España es buscar un entendimiento de cómo reformar para que las cosas estén mejor, para evitar la separación. Sin embargo, si no se llega a una reforma que una buena parte de los catalanes la vean de forma adecuada, correcta y que se sientan cómodos en ese marco, me parece que es inevitable que en un futuro solo los catalanes decidan un referéndum. Ujú. Sí. Por lo pronto, como ya decías, esas elecciones que convocarán para el 21 de diciembre y que quién sabe qué pudiera resolver, Enrique, Sí. seguirá todo muy polarizado, ¿no? Estaba viendo también Sí. ahorita a través de las redes que incluso hay manifestaciones en estos momentos allá No, en muy España. fuerte. Sí, mira, desde 2010, desde la ilegalización de ese estatuto que te platicaba, Josefina, desde 2010, el 11 de septiembre en Cataluña se festeja el Día Nacional de Cataluña, se llama la Diada, 11 de septiembre, que hace referencia a lo que significó la caída de Barcelona frente a las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión en 1714. Se festeja cada 11 de septiembre y se ha vuelto ya no solamente una celebración del Día Nacional de Cataluña, en donde se festejaba la lengua, la cultura, lo que significa la catalanidad. Ahora se ha convertido en una especie como de reivindicación política. Y en los últimos 5 o 6 años, el 11 de septiembre, salen entre 1 millón y 1,5 millones de personas a manifestarse y a pedir la posibilidad de votar en un referéndum. Para tener más o menos una idea, Cataluña tiene 7,5 millones de personas, más o menos como Jalisco en su conjunto. Es decir, sale la quinta parte de la población total de Cataluña, sale a manifestarse ese día para pedir poder votar en un referéndum para decidir su relación con España. Es como si nosotros viéramos aquí en Guadalajara una manifestación de 1,5 millones de personas pidiéndole al gobierno mexicano que ponga urnas para decidir un tema en la relación México-Jalisco. Es decir, me parece que son manifestaciones que han sido ninguneadas en muchas ocasiones, pero que expresan que hay una buena parte de la ciudadanía catalana. Yo no sé si son mayoría o no, eso se tendría que ver en un referéndum, pero buena parte de la ciudadanía catalana que está exigiendo, que quiere decidir en las urnas la relación que tenga con España. Antes de ir a la pausa, Enrique, Sí. con tu experiencia, ya nos dices, has vivido allá, lo conoces perfectamente, te preguntaría, para ti, para Enrique Tusain, Sí. el analista, el politólogo, ¿qué le conviene a España en su conjunto y qué le conviene a Cataluña? Yo creo que a España le conviene reformar su marco autonómico. El acuerdo que llegaron en 1978 por la Constitución duró estos años, fue un acuerdo muy importante, con un sistema en su momento muy avanzado de competencias, delegación de competencias, pero me parece, Josefina, que en este momento ese modelo del 78, eso que se aprobó en la Constitución de la transición española luego de la muerte de Francisco Franco,
me parece que ese modelo ya se agotó. Se tiene que redefinir, tiene que avanzar hacia un modelo más confederal, es decir, con un gobierno central, pues sí, que de alguna forma simbolice la unidad de los españoles, pero con muchísimas competencias delegadas. Y debe también de tener un cambio, desde mi punto de vista, en la forma en que analiza su diversidad interna. España es un país que tiene muchas naciones. Naciones significa pueblos, comunidades que tienen lengua, que tienen identidad política, que se asumen como sujetos políticos, y por lo tanto España tiene que trascender de un modelo uninacional que se finca en una lengua, en una forma de entender el mundo, a un modelo más plurinacional, en donde se le dé mucha fuerza a otras lenguas, a otras formas de entender, en donde haya muchísima autonomía para las regiones. Me parece que es la única forma en que España salga bien librado de este debate. Y para los catalanes, yo sigo pensando que lo que más les conviene es llegar a un acuerdo para tener un mejor estatus dentro del Estado español. Me parece que las independencias en general sí generan a corto y a mediano plazo muchísimas dificultades económicas. Creo que siempre el buscar un arreglo va a ser mejor noticia para ambos lados que apostar por la ruptura. Oye, Enrique, te agradecemos mucho este espacio y seguimos encantado. Seguimos, mira, ¿sabes qué? También el Valle de Arán decidirá el lunes si se independiza de Cataluña. Bueno, es que es un crisol. El Valle de Arán es una zona que está al norte de Cataluña, que hablan otra lengua que se llama el aranés, y que también siempre tiene una relación muy diferente con Cataluña. Incluso yo veía en la mañana un mapa y decía, ¿qué pasaría si todos los que han pedido la independencia en Europa se lograran independizar, todos los pueblos, y salían como 600 países? Entonces, digamos que en Europa eso siempre ha sido muy fuerte. La cohesión de los estados ha sido una labor muy pendiente. Bueno, un abrazo, pero gracias, Enrique. Josefina, un abrazo. Ándale, pues, bye. Díganos usted qué opina, conoce las formas de hacer contacto Señal Informativa a través de Facebook y @SE Informativa vía Twitter. De hecho, están bajando ya las banderas españolas allá en la región de Cataluña. Sigue candente allá la zona, las manifestaciones, las marchas. Su opinión cuenta.